Gracias por la invitación, José. Muchas gracias a Estefanía. Para mí es un gusto estar con todos ustedes. Como mencionan, uno nunca va a dejar de ser urgenciólogo. Eso se lleva totalmente en la sangre. Yo empecé en esta pues, rama desde que era técnico en urgencias médicas y luego paramédico. Entonces, de una u otra manera, siempre hemos estado bajo el mismo caminito. Yo sé que es tarde, es miércoles. Yo dejé de estar en una cena de profesores en el Congreso de Medicina Crítica. Entonces, y por compromiso con ustedes, creo que ustedes también tienen el compromiso. Entonces, no se ofusquen porque la terapia ECMO es una terapia que no se aprende en una sesión. No. De hecho, los diplomados, el más largo que hay en México es bueno, disculpen el entorno, la luz está muy mala, pero estoy en un hotel. Este, el diplomado más prolongado que existe en México es de 6 meses y eso no te convierte más que por papel en un ECMO especialista, pero sin embargo, la experiencia y dominar el ECMO, yo creo que es como el efecto de Dunning-Kruger. Entre más sé de ECMO, más respeto y más miedo le tengo. Todo sufrimiento se da una crisis, perdóname, todo sufrimiento durante una crisis se da una mala planeación en tiempos de paz. Y eso es lo que estamos haciendo justo en este momento, un tiempo de paz, todos de nuestra computadora estamos analizando este tema que todos nos está llamando la atención desde la paz y tranquilidad. No hay conflicto de interés en absoluto, ya que, bueno, la industria nos está financiando esta plática que tenemos todos juntos. Y esta plática, en realidad, en lugar de ser un collage de artículos, ser pues una muestra de estadísticas, tablas, vamos a hacerlo de una manera dinámica, una manera en que es como si les estuviera, pónganse cómodos, como si les estuviera platicando un cuento. Les voy a explicar, van a salir empapados muy superficialmente, pero muy abarcado de lo que es el ECMO. Tema de impacto, no hay menor duda. Cuando el primer contacto que yo tuve con ECMO fue en el R2 de medicina de urgencias. Pedí rotar en el extranjero, estaba ciertamente fastidiado o frustrado de ver que en ciertas terapias los pacientes no llegaban a nada, sino ustedes lo han visto, ¿no? Y desgraciadamente la tecnología a veces está peleada con los insumos y con el dinero. Entonces, de una u otra manera, el camino me llevó a que fuera aprendiendo ECMO y desde que, así como ustedes, era residente de urgencias, fue mi primer contacto, mi primer curso o la primera vez que estuve al lado de un ECMO, fue en la ciudad de Santiago, en Chile. Y en realidad no sabía nada, pero bueno, lo vi, regresé a México y te dije, tengo que buscar la manera de continuar con esto. Estas son las redes sociales, con mucho gusto podemos continuar y extender la amistad, sobre todo con mucho respeto y con cierto feeling de que en las redes sociales no es para que los urgenciólogos nos estemos peleando unos con otros, no es para que estemos liberando comentarios al aire, no caigan en esas cosas de que cierto especialista no quiso reponerle el sodio y no caigan en eso. Creo que los urgenciólogos somos unas personas mucho más inteligentes, somos líderes, México es líder en el servicio de medicina de urgencias, no caigan en círculos viciosos que ciertos residentes, ciertos urgenciólogos muy característicos en las redes sociales ya detectados, tienden a estarse nada más dando golpes de pecho, ¿no? Mejor compartan experiencias, compartan información, fortalezcan sobre todo a los de abajo y a los de arriba. La comunicación y la inteligencia es bidireccional. Bueno, ya parece más que plática de ECMO, parece plática motivacional. Los objetivos es que vamos a platicar un poco de manera superficial qué es ECMO y cómo funciona. Para mí es una tecnología que salva vidas, ¿ok? Como la película de escena de Yo Robot, no sé si se acuerdan, donde el robot hace un triage, así como el triage que hacemos nosotros como residentes de urgencias que nos mandan a la trinchera que nadie quiere estar, me incluyo, o yo sufría cuando me mandaban el triage, preferiría estar mejor en choque. Así tenemos que estar, así detectábamos, así salva vidas este robot. Bueno, para mí el ECMO es una tecnología que salva vidas. Y la tecnología en ocasiones sobrepasa la imaginación. ¿Por qué? Se van a topar con escritos ustedes o con a lo mejor personas recién egresadas que con poco ingenio en comunicación, que la verdad es que no creo que post pandemia todavía existan personas que lo mencionen, pero me tocó personas que me decían o refutaban al inicio de la pandemia por qué hacíamos ECMO si los resultados eran malos. Pero todos esos metaanálisis y esos estudios randomizados eran retrospectivos de bases de datos de los 70s, de los 80s, donde la terapia intensiva de los 70s y los 80s no es la misma.
que la que estamos ahorita. No ventilábamos igual a los pacientes, no cuidábamos los balances de la misma manera, no éramos tan precavidos con los fármacos, el equilibrio ácido base como lo platica mucho el doctor Jesús de Veracruz, y así ya están como que bien identificado. ¿Okay? No es lo mismo. Al igual de absurdo puede ser que yo el smartphone que tengo aquí arriba a la derecha, se ve el mouse. ¿No, verdad? A ver. Sí, Doc, sí se ve. Ahora sí. Ahí se ve. Igual de absurdo puede ser que yo quiera justificar los resultados de este celular con los inicios de bloquecito. Suena muy ilógico, ¿no? Entonces la tecnología fue avanzando muy rápido, pero la información y los artículos que tanto nos gusta estar siempre refutando eran en relación a máquinas y terapias antiguas, no a lo que hacemos ahorita. En la terapia intensiva vamos a encontrar las dos modalidades más comunes: venoarterial, soporte circulatorio; venovenoso, soporte respiratorio. Siempre con un puente a qué: a recuperación, a toma de decisión o a trasplante. A lo mejor se los estoy platicando como manzanas y peras. Y porque así es esto. Yo estoy seguro que el 99% de las personas que están escuchando en este momento van a tener muchas dudas como las tuve yo en su momento. Así que lo haré lo más amable posible. Es una terapia extracorpórea que muy bien también puede ser utilizada para RCP, que se llama SPR. Últimamente hemos tenido más experiencia en SPR, es decir, pacientes en parada cardiorrespiratoria durante un periodo de tiempo que se considera no más de 15 minutos. Consideramos canular a los pacientes, mantenerlos en soporte, obviamente circulatorio, porque el que no está funcionando ahí es el corazón, y con eso vamos a comprar tiempo para resolver la patología de base. Normalmente, la patología de base, ¿qué va a ser? Infartos agudos de miocardio. En la mayoría de las circunstancias, el 50% van a ser infarto agudo de miocardio. Pero se puede ocupar en trauma, en injuria inhalatoria, en pacientes que se ahogaron, diferentes cosas, panoramas lo podemos utilizar. Es una carrera contra el tiempo, como les comenté, para recuperación o trasplante, no más, no menos. En algunas circunstancias podemos decir que fue un puente de decisión porque el momento era tan agudo que no había tiempo para ponernos a mitocondriar y decir sí, no, y como César, quién vive y quién muere, ¿no? Pues no podemos. Entonces, se canula y luego vemos la decisión que vamos a hacer con ese paciente. El circuito del ECMO, se lo presento. A grosso modo, déjame, voy a minimizar. A grosso modo, en la pantalla de la izquierda tenemos el ECMO venoarterial. Como vemos aquí, hay una línea. Esta línea son la cánula que saca la sangre. La sangre la va a sacar de la unión cavoauricular inferior. ¿Ok? Va a sacarla, a grosso modo, la va a oxigenar, la va a meter aquí en esta membrana que es el oxigenador, y este oxigenador va a regresar la sangre con una presión positiva, la va a empujar hacia la arteria femoral y la aorta torácica o la aorta abdominal, dependiendo de donde dejemos la punta de la cánula, y va a tener sangre retrógrada, sangre que regresa y perfunde el miocardio, extremidades, cerebro, extremidad izquierda y en mi cuerpo inferior. ¿Okay? Eso es cuando estamos hablando de una canulación para venoarterial de manera periférica, porque también en cirugía cardíaca, que es parte de la alta especialidad que hice, es poner cánulas, pero centrales. Desde aquí, desde la aorta, se encaja la cánula y entonces el flujo es hacia abajo. Y el otro, el que más nos compete ahorita, que está, por decirlo en palabras comunes, está de moda, es el ECMO venovenoso. Sacas la sangre de la unión cavoauricular inferior, viene el oxigenador, la regresas con una presión positiva y esta sangre va a llegar oxigenada 100% a la aurícula derecha. De ahí, como tenemos un ventrículo derecho competente, con buena función de bomba, entonces esa sangre oxigenada la va a llevar a la circulación pulmonar. Va a pasar a través de los alvéolos y los alvéolos no van a quedar así viendo. Ah, pues bien, qué padre. Ya viene oxigenada, yo no me tengo que preocupar porque el alvéolo está lleno de ¿qué? Está todo lleno de proteínas, membranas hialinas, está colapsado, no hay función respiratoria. Entonces, el capilar llega con sangre oxigenada, precapilar, ya está oxigenada, le dice al alvéolo, ¿cómo estás? Con permiso. Y se va otra vez ahora hacia el ventrículo izquierdo ya oxigenada. Entonces, es un bypass pulmonar, por decirlo así. El primer paciente adulto de éxito, vean en qué año fue. En 1971. Hace mucho
tiempo. Fue el primer paciente que se reportó y es un paciente masculino de 24 años que se metió a ECMO venoarterial para control de daños porque no pudo salir de cirugía estable. Al doctor Donald Hill se le ocurrió, pues bueno, que salga del quirófano, porque fue un trauma de tórax con disección aórtica, de hecho es un motociclista, y se lo llevó a terapia. Y esa terapia, ve, parece un cuarto antiguo de cualquier hospital que no podemos decir nombres. Vean el tamaño del ECMO, es como una lavadora, vean las alarmas, vean el ventilador. Bueno, yo creo que todavía existe ese ventilador, el BER, por ahí debe andar suelto en algunas salas de emergencias. Yo trabajé con ventiladores BER, ¿ok? Vean las bombas de infusión, bueno, ni siquiera se ven como bombas de infusión, son literal frascos de vidrio muy grandes, que bueno, ya estos casi no los utilizamos. De hecho, en los traslados críticos aéreos, prohibido utilizar esto, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Tuvieron casos de éxito, pero los resultados fueron malos porque la terapia intensiva de antes no es la misma que hacemos ahora. El intensivista de hace unos años, es más, el intensivista de hace 2 años no es el mismo que el de ahorita, te lo puedo asegurar, ¿no? Es una de las subespecialidades que más avanzan respecto a medicina basada en evidencia. Y por falta de evidencia, un estudio de 1971 se decidió guardar el ECMO y meterlo al cuarto de los triques. Y solamente lo estuvieron utilizando los pediatras. Los pediatras sí lo utilizaron mucho porque los resultados en los niños eran mejores. Y naturalmente, de hecho, como ECMO especialistas, trabajamos también con niños. Me toca a veces cuidar un ECMO, que es un niño. No soy pediatra, pero estoy como ECMO especialista y también está el pediatra. ¿Okay? Y los niños tienen muy buena reserva y les va muy bien. De una u otra manera salen adelante la mayoría de los niños. Y esto es muy importante, sobre todo ustedes que están en formación como residentes. Las guías no son recetas de cocina. ¿Okay? La ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia. Para que algo entrara a una guía, seguramente en tiempos previos al Twitter hubo muchas personas juiciadoras que estuvieron en contra de algo. Después se mostró lo contrario y entró a una guía. Entonces, el hecho de que ustedes no lo vean en una guía no significa que no tenga una evidencia. Lo que sucede es que a lo mejor no es la suficiente evidencia todavía para que pueda establecerse en una guía. No seamos guiólogos. Luego, a veces por ser guiólogos, las circunstancias no nos dejan llevar y liberar nuestra mente. Su resurgimiento secundario al éxito de la pandemia de 2009, la de influenza. Estuvo desde 1970 como que guardado, se utilizaba, no se utilizaba, en venovenoso muy poco, venoarterial en cirugía de cardiotomía o toque poscardiotomía se empezó a utilizar, se seguía utilizando. Llega la pandemia del 2009 y pum, estadísticamente empiezan a haber picos nuevamente, donde ya el ECMO como pajarito muerto lo rescata el hada, ¿ok? Y en Chile empezó a haber muchos casos buenos de éxito. De hecho, en Monterrey, en el Christus Muguerza, que como actualización ya no me encuentro en la Ciudad de México, ahora estoy en Monterrey en el Christus Muguerza, tuvo casos de ECMO en la pandemia de influenza y les fue muy bien. Termina la pandemia de influenza, vuelve a bajar el uso del ECMO. ¿Por qué? Porque no fue la suficiente base de datos para darle un poder como el que tiene ahorita. Hay que recordar que cuando hablamos de ARTS, los ARTS son 2 millones de casos por año aproximadamente. La mortalidad puede ser desde 22 hasta 44%. Esa amplia mortalidad no depende tanto de la enfermedad, también depende del manejo que se le da al paciente. 50% de esos pacientes van a tener ventilación mecánica invasiva y muchos de ellos van a tener hipoxemia refractaria, o sea, hipoxemia que no se resuelve con la ventilación mecánica. La ventilación mecánica para el intensivista es como su mejor amigo, pero la ventilación mecánica en algunos momentos se convierte en el peor enemigo, donde nada más vamos a perpetuar un daño que intentamos limitar, pero no hay manera porque tenemos que sacrificar pulmón para oxigenar. ¿Okay? La repercusión económica puede ser de hasta $50,000 millones, mucho. Sobre todo, es muy alta la rehabilitación, es muy costosa la rehabilitación de los pacientes que salen a la larga con falla respiratoria, con fibrosis pulmonar, para rehabilitarlos y regresarlos a la vida laboral le cuesta mucho al gobierno. Muchas personas dicen, pero ¿cuánto cuesta el ECMO? Yo te aseguro que el ECMO cuesta mucho menos que lo que cuesta a la larga tener una persona de 45, 50 años que todavía es productiva, entonces jubilado jubilado o ya fuera de servicio. ¿Qué es lo que buscamos en todo paciente crítico? Que tenga oxigenación y perfusión. Y el ECMO nos va a dar oxigenación y si es venoarterial nos va a dar oxigenación y perfusión. Y métanse mucho esto en la cabeza. El paciente crítico no es solo el que está en la UCI, ¿ok?
una de las actividades que más disfruto de hecho, yo creo que toda la trayectoria desde el pregrado, el internado, el servicio social, el grupo que tengo muy metido así en mis recuerdos y platicamos mucho, son el Band of Brothers de la residencia de urgencias, ¿no? Y lo que hacíamos nosotros es que estábamos también en una HGZ. El HGZ tenía pocas camas de terapia intensiva, obviamente son más camas de urgencias que de terapia intensiva. Nunca nos aceptaban los pacientes porque no tenían espacio o por usos y costumbres que no hay que especificar. ¿Y qué hacíamos nosotros? Éramos la segunda generación en ese hospital. Éramos los únicos residentes y la segunda generación. Entonces, el hospital era para nosotros. ¿Qué hacíamos? Formábamos nuestras propias terapias. Y entonces empiezo a leer artículos donde dicen que el paciente crítico no es el que está solamente en la UCI. Y sí, en realidad el paciente crítico está donde quieras que esté. Lo más importante de un paciente crítico no es sí es mucho la tecnología, pero lo más importante es el doctor pegado con ese paciente. Entonces fue una tecnología adaptada para soporte prolongado. Es decir, el ECMO nace de la circulación extracorpórea para las cirugías de corazón. ¿Ok? Muchos de los pacientes de cirugía de corazón no pueden salir de bomba. ¿Qué vas a hacer con un paciente que tienes en el quirófano? No puede salir de la bomba, pero no está muerto. ¿Qué haces con él? Ni modo que apagarlo como un switch. Entonces ahí empezó a idear qué hacemos con esos pacientes. Vamos a llevarnos la circulación extracorpórea de quirófano, la grande, la tosca, a simplificarla y llevarnos a la UCI para que continúe el tratamiento en la UCI. Entonces no es una tecnología nueva. Al igual que el ultrasonido que tanto nos gusta, el ultrasonido no es nada nuevo. La aplicación en la medicina del ultrasonido es de la Segunda Guerra Mundial. El ECMO es desde los 70, solamente le hicimos discretos cambios para que tuviera un mayor potencial. Y les presento al doctor Theodor Kolokov, que recientemente falleció. Él, como amante de la ingeniería, tuvo la misión de la membrana de silicona que se utilizaba en la circulación extracorpórea, que tiene una vida media de aproximadamente 6 horas, crear otra membrana con otro material de polimetilpenteno que tuviera una mayor duración. Y a él se lo debemos. Y es tan relevante esta historia que como mencionaste el doctor Monares, pues él fue mi maestro en medicina crítica, él me platicó esta historia, que mencionó que la patente, eso no me consta, esas son palabras del doctor, mencionó que la patente la vendió a $1, porque si no funcionaba, solamente iban a perder $1. Y si salvaba muchas vidas, pues iba a salvar demasiadas, iba a ser a bajo costo. Yo creo que a lo mejor ahorita los nietos se están retorciendo por esa decisión, pero al final de cuentas fue una patente que se vendió muy barata. No todas las tecnologías abarcan lo mismo, algunas se integran fácilmente a la práctica, otras requieren cambios sustanciales para desarrollar su potencial. Y ese es el ECMO. Cambios sustanciales para desarrollar su potencial, experiencia a nivel global, y siempre vamos a tener 2 grupos de personas: ECMO entusiastas y ECMO escépticos, hasta la fecha. Hoy en el Congreso de Medicina Crítica, no todos están todavía switchados al ECMO. Afortunadamente, yo me doy cuenta que ahora muchas más personas ya piden referencia para ECMO en patologías que antes, por orgullo de intensivista, decíamos, todavía con la ventilación mecánica puedo mantenerlo vivo. Sí, sí puedes mantenerlo vivo, pero a expensas de sacrificar qué cosa. Muchos grupos de áreas críticas individuales empezaron a decir, pues, utilicemos ECMO, ¿no? ECMO al final de cuentas es un dispositivo que se tiene que usar en la terapia intensiva y que necesito tenerlo. La clave del éxito, como es en el Christus Muguerza, no es anuncio, sino lo digo con orgullo porque pertenezco a ese grupo, es un equipo de trabajo multidisciplinario. En este equipo, ahorita en este momento tenemos 11 pacientes con ECMO, ¿ok? Es la terapia a nivel Latinoamérica que tiene más pacientes al mismo tiempo canulados, ahorita. Por lo menos lo que sí me consta es a nivel nacional. Ese paciente que está canulado y está en ECMO, lo rodea un ECMO especialista, un perfusionista, una enfermera intensivista y una rotante. 4 personas, mínimo 24 horas al día, está alrededor de esa paciente. Probablemente pasan horas en las que yo estoy en modo stand-by. Ni hago ni deshago. Pero si algo se le mueve al paciente y algo cambia en su valoración hemodinámica, se pone taquicárdico, se desatura un poco, algo sucede, luego estoy ahí para que eso no se perpetúe y no sea para al siguiente turno o a mí no me toca. Entonces, un equipo de trabajo multidisciplinario es importantísimo.
Tenemos pediatras, tenemos intensivistas de adultos, tenemos urgenciólogos, tenemos anestesiólogos, cardioanestesiólogos, de todo. Capacitación continua, como lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros también estamos constantemente en capacitación continua y dando cursos constantemente, porque eso nos mantiene activos, ¿no? Y lo más importante, si se tiene ese switch, lo que falta es una selección adecuada del paciente. Es muy preocupante que están haciendo muchos grupos de ECMO a nivel urgencias, a nivel terapia intensiva, en hospitales que dices tú, caray, ¿cómo hacen ECMO aquí? Realmente para hacer ECMO tiene que ser un hospital mínimo de tercer nivel si es público, y si es privado, que sea un hospital de alta especialidad. Entonces, están haciendo muchos grupos pequeños, jóvenes, y están teniendo errores en la selección del paciente. Y están canulando pacientes, en lo que decimos canular a un paciente premortem, o a un paciente en el que ni siquiera tiene criterios para trasplante. Y decir criterios para trasplante no es algo así como que, canulémoslo para trasplante. No, no, no. Para decidir eso, es una cantidad infernal de estudios y toma de decisión en grupo, multidisciplinario. Nadie puede decir así porque se me ocurrió, canulémoslo para trasplante y a ver qué pasa. No, sería muy peligroso. El equipo multidisciplinario, como les comenté, son todos esos tipos de especialidades. Somos varios en el mismo paciente. Enfermera debe ser indudablemente 1 a 1. Más de una enfermera para el ECMO es peligroso para todos. El ECMO debe ser en centros especializados. Si se canula el paciente, puede ser canulado en otro lugar, pero lo más importante, y es lo que han visto a lo mejor en las redes sociales, que es una de las actividades que más disfruto hacer, es el traslado crítico aéreo y el traslado crítico terrestre por ECMO. No sé por qué tengo ese problema, que la verdad es que es algo de lo que mucho disfruto. Prefiero hacer eso que otras cosas. Y lo que hacemos es, canúlenlo o vamos a canularlo, no pasa nada, el paciente es suyo, pero lo vamos a transferir a un centro donde esté vigilado de 24 horas, porque el éxito de que ese paciente se egrese y se vaya a su casa, no nada más es de nosotros, también es del doctor que se dio a la idea y que activó el equipo ECMO. Eso es un éxito grupal. ¿Cómo se le pregunta al experto cómo podemos ser un centro de experiencia? Mínimo necesitas 20 casos, pero 20 casos de éxito al año. Porque 20 casos en cualquier fin de semana, a lo mejor puedes canular a 20 personas, por decirlo así. Pues, son 20 casos de éxito para que mínimamente te puedas considerar como un centro de experto. En México, solamente el único centro de excelencia es el Hospital Jesús Muguerza en Monterrey. Capacitación continua para todo. Por ejemplo, fue un taller que fui a la ciudad de Berlín con los estudiantes del doctor Elaine Combs, y ahí aprendí, en ese momento yo tenía como 2 años dedicándome a ECMO, en ese momento aproximadamente, y aún así aprendí algo que nunca, no había desarrollado ese switch. La vía aérea en los traslados intrahospitalarios pasa a segundo plano. Primer plano, quien tiene el mando es el ECMO, no es la vía aérea. Si por eso puse esta foto, vemos en la parte superior cómo están las manos con la vía aérea. Si el paciente se extuba, ¿qué creen que pase con el ECMO venovenoso? Probablemente va a bajar la saturación porque algo de los alvéolos estén funcionando, pero no va a ser una gravedad porque sangre oxigenada le está llevando. Pero si el paciente se decanula, ahí sí se nos acabó el cuento. Por ejemplo, este caso es un caso que nunca voy a olvidar, es un ASAF catastrófico donde se presentó para ECMO venovenoso porque pensaban en su momento, estaba muy inestable como para poder hacer otros estudios, que era un ART severo. Llegamos, vemos que tiene un TAPSE bajo, un signo de la D, que es el ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho grandote, una presión sistólica pulmonar muy alta, y entonces de ser un ECMO venovenoso se convirtió a ser un ECMO venoarterial. Había que darle soporte circulatorio, porque este ventrículo derecho va a colapsar en cualquier momento. Las aplicaciones clínicas para apoyo circulatorio, en realidad la mayoría de las cosas es choque cardiogénico y el apellido. Choque cardiogénico por cardiotomía, choque cardiogénico por el JAM, choque cardiogénico por falla mecánica, choque cardiogénico por miocarditis, por tóxico, por arritmias, por lo que quieras. Y en el respiratorio pues, puede ser, el más común es ART, choque séptico, sin disfunción ventricular. Cuando tienen disfunción ventricular por choque séptico, pues realmente el apoyo va a ser circulatorio. Esa es la membrana de oxigenación, es el protagonista de la historia. Esa es una de las membranas que más utilizamos o que mayor seguridad nos da. No es anuncio, pero hemos trabajado con muchas membranas y esa es la que está dando muy buenos resultados. Y si ven, dice HLS, que significa Heart Lung Support, soporte de corazón y pulmón, y 7.0, que por aquí pueden pasar 7 litros por minuto, es lo que le puedo otorgar a un paciente. Normalmente también hay membranas de 5 litros. Yo recomendaría nunca poner nada de 5 litros en un paciente que pese más alto de 70 kilos, porque entonces estos 7 litros al final de cuentas se traducen en gasto cardíaco, por decirlo así. Gasto cardíaco que le estoy dando sangre oxigenada al cuerpo.
Si le doy una de 5 litros a un paciente muy grande, con índice de masa corporal muy amplio, entonces va a ser insuficiente para oxigenar todo el cuerpo. Este es un artículo del doctor Alain Pombes, donde aquí de manera de amplia, vean cómo está la cánula. Esta es la cánula que conectamos, que entramos por la femoral, viene la sangre con presión negativa. La presión negativa va a detenerse aquí. Aquí empieza entonces la centrífuga. Es una centrífuga electromagnética que crea un flujo. Aquí va a salir ya la sangre con presión positiva, pero sigue desoxigenada. Después va a llegar al oxigenador y ese oxigenador está conectado a un blender, como el que conocen ustedes en las paredes de los hospitales. Un simple blender que donde puedes tener aire médico, que es este, o fío. Aire médico, ventilación. Fío, oxigenación. Con esto barro o capturo CO2, con esto mejoro la oxigenación. Se hace la difusión del oxígeno a través de los eritrocitos por difusión. Sale ahora sí oxigenada, todavía con presión positiva que le está otorgando la bomba por atrás, ¿ok? Y va a regresar directamente a la unión cabo-auricular superior en dirección a la válvula tricúspide, ¿ok? Y esa va a ser sangre oxigenada que es capturada por el ventrículo derecho y de ahí a la circulación pulmonar. Siempre es importante conocer las consolas. Esta es la consola que hasta este momento es la más noble para trabajar porque te da diferente información, te da flujo, revoluciones, presiones, saturación venosa central, te da hemoglobina, te da hematocrito, todo en tiempo instantáneo. Pero también tenemos que trabajar con dispositivos o consolas mucho más antiguas que se utilizan en cirugía de circulación extracorpórea, donde no te dan tanta información, pero no importa. Como intensivista, como tensiólogo, aprendes a trabajar con lo que tengas. Tienen sensores, hay sensores. Imagínense qué creen que pasaría si llega mucho aire por aquí, que por alguna razón entró aire a esta membrana, que esta es la membrana, esta cánula. Esta es la cánula que viene desde la pierna, es decir, la que le saca la sangre. Imagínense que venga con aire, entonces todo ese aire va a entrar aquí a la membrana y la va a dirigir directamente a la circulación del ventrículo derecho y vamos a formar una tromboembolia aérea, ¿no? Entonces tenemos que tener sensores de burbuja, sensores de aire, donde si detecta cierta cantidad de aire considerable, la máquina se para y obviamente te alarma. Por eso es importante que un especialista siempre esté pegado. Tenemos sensores de hematocrito, de hemoglobina, tenemos sensores de flujo, de presión transmembrana, siempre estamos monitorizando. Y este es uno de los mejores amigos que puedes tener en el ECMO. Es una hand crank. Han pasado circunstancias, no se diga en la Ciudad de México, terremotos y pacientes conectados en ECMO. El ECMO tiene un dispositivo de energía propia, pero te va a durar hasta 4 horas. ¿Ok? Si la energía se acaba la circulación. Entonces lo que haces es sacar la membrana y conectarla a ese hand crank y en esta parte de la derecha ahí empiezas a hacer un giro como si fuera una ambulancia antigua y empieza a hacer un sonido y generas, aquí se le empiezas a girar y empieza a generar un flujo, una energía electromagnética y saca la sangre otra vez con propulsión hacia el paciente. Experiencia personal, en un traslado tuvimos un cortocircuito en la tabla aérea, es decir, la camilla aerotransportable. Esa es una camilla fija en el avión. Esa camilla fija en el avión tiene su sistema eléctrico individual. Un cortocircuito, nos quedamos sin energía, lo anticipamos, nos fuimos preparando para cuando se acabara la energía del ECMO. Cuando se acabó la energía del ECMO, yo ya estaba listo con el hand crank. Otras circunstancias, en la Ciudad de México, un dispositivo más antiguo falló porque le tocaba fallar y no me quedó más que estar 3 horas hasta que llegara un técnico biomédico a solucionar el problema respecto a la carga de energía. Con eso puedes mantener vivo el paciente sin problema. Parece que armar el ECMO podría ser sencillo y es nada más de empotrar y conectar, pero he visto eminencias y a veces también todos nos incluimos que cuando hay que armarlo por una emergencia, estamos tratando de embonar. Entonces, siempre cuando decanulamos un paciente, siempre cuando la máquina está sola, tocar, ver y aprender como si fuera, ¿qué? El papalote museo del niño. Siempre estar tocando, aprendiendo, conectando, desconectando, porque con nerviosismo muchas veces las manos no te van a responder igual y de eso depende la vida del paciente. Ese es el circuito, es lo que le entregas al cirujano cuando lo canula, cuando lo canulamos nosotros. Así se conecta la toma de oxígeno, simple y sencillamente una manguera. El cebado es un tema mucho de perfusionistas, todos debemos de conocer cómo cebar el ECMO. Acuérdense, el ECMO tiene un circuito que tiene un volumen. Ese volumen no crean que cuando inicie la circulación, pues va a ser aire que vas a empujar al paciente, ¿no? Primero por fuera
lo cebas con cristaloides o con sangre para cuando lo conectes al paciente, como sale sangre de un lado, ya le estemos metiendo sangre por el otro, porque si no, lo chocaríamos en 3 patadas, porque ahí, entre el circuito y la membrana, le caben alrededor de 750 a 800 mililitros. Tengo más fotos de ECMO que de mi esposa, al parecer. Muy bien. Primer reto. ¿Cuál es el paciente candidato para soporte de ECMO venovenoso? Eso es lo que siempre hemos de pensar. ¿Es candidato o no es candidato? El típico que está en falla respiratoria. ¿Falla respiratoria por cuál? Por ARDS. Lo que no queremos es que estos pacientes lleguen a un daño alveolar difuso. Cuando llegan a un daño alveolar difuso, probablemente va a ser muy tarde. Residente de urgencias que se respeta, ha leído este artículo de Hashband, donde habla sobre el daño alveolar difuso, ¿no? De 1967, creo. Lo ideal es que esos pacientes no lleguen a tener hiperplasia de los neumocitos tipo 2 porque luego van a hacer fibrosis intersticial. Más bien los captes entre edema intersticial y formación de membranas hialinas. ¿Okay? 1967 es el artículo de Hausbank y para sorpresa de todos y orgullo y enojo, como lo quieran llamar, él era un cirujano. Y él fue la primera persona que se dio cuenta que a lo mejor el PIP pudiera oxigenar a los pacientes. Y sí, sí ayudó. De hecho, es de los pioneros de, yo digo, el Papa PIP, ¿no? De manera personal. Este caso es muy interesante, muy padre. Y ahí va porque va la historia. Esto fue hace 2 años, más o menos. En la Ciudad de México nos hablan un jueves porque había una paciente con miocarditis. Esa paciente femenina con miocarditis estaba cayendo en falla y estaba cayendo en choque cardiogénico refractario. ¿Cuál es el choque cardiogénico refractario? 2 o más presores arriba del 50% de la dosis. Pum, pregunta del poema y del consejo y no sé cuántas cosas más. Bien, ya lo tenía, pero a alguien se le ocurrió decir la palabra más peligrosa que puede haber en urgencias y terapia intensiva. ¿Cuál es la palabra más peligrosa? Alguna vez creo que se lo dije a Estefanía. Todavía aguanta. Veamos mañana. Todavía aguanta. Pues perfecto. Se cancela el código, no nos movemos a la ciudad de Puebla, nos quedamos en la Ciudad de México. El sábado, el todavía aguanta se perpetuó y nos hablaron. Y se puso un poco, mejor dicho, se puso mucho más grave la paciente. Llegamos 2 horas en activar todo el equipo, subir todo el carro. Todavía ahí en ese momento no implementábamos el ECMO móvil, del cual México en este momento, se lo digo con todo orgullo, es pionero y líder en los traslados en ECMO. Cuando cierto hospital de Europa, que tengo muy buena amistad y me cae muy bien, festejaron su primer ECMO aéreo, de manera personal yo llevaba como 8 o 9. Entonces México es líder en esas circunstancias. Entonces en esos momentos yo trasladábamos el ECMO en la cajuela de mi carro, el cirujano se iba en su carro, el perfusionista se iba en su carro y cada quien en su carro, ¿no? Cuando llegamos y me quité la mochila con todas las cosas, en ese momento la paciente cae en paro. Y fue el primer SPR que me tocó participar. La paciente cae en paro, luego ahí se va a dar RCP. Él es otro intensivista, muy buen amigo mío. Él se puso a cebar el ECMO, el perfusionista se puso a preparar otras cosas, él es el cirujano. Obviamente yo soy el que tomó la foto porque ya había pasado toda la emoción del deporte, ahí no estaban en pleno RCP. Entonces, mientras estaba dando RCP, colina arterial, viendo que la pulsatividad sea muy buena, no teníamos en ese momento un Lucas, no, de hecho todavía yo no conocía a Lucas hace 2 años. Entonces el cirujano empezó a canular, metimos a circulación la paciente y a las 6 horas la despertamos. Y él se cuenta que nada más preguntó qué pasó. No hubo daño neurológico, la pudimos despertar, no tuvimos nada con que eso de déjala intubada, reposo neurológico, bueno, cuánta cosa rara a veces decimos en terapia intensiva y en urgencias. Si el paciente se puede despertar, que se despierte, que se mueva y que esté activo, ¿no? A nada nos sirve que esté sedado. La ventilación mecánica es la principal herramienta, la cabecera desde pacientes en la epidemia de poliomielitis. Obviamente ahí empezaron los pulmones de cero, bla, bla, bla. Sin embargo, la ventilación mecánica llega a un punto en el que lejos de ser tu ayuda, es tu enemigo. Yo creo que en muchos años más vamos a llegar a decir, ¿te acuerdas cuando intubábamos ART severos? Qué tontos éramos, ¿no? Va a haber un momento, y se los aseguro, y guárdenlo esto, ahora sí que guarden este tweet, en algunos años, todavía a lo mejor 20, 30 años, vamos a tener criterios suficientes para decir qué paciente va a llegar a falla respiratoria severa antes de que sea intubado y ese paciente se pueda conectar, se le dé soporte de oxigenación y sus pulmones no se dañen. Todavía no llegamos a eso. Hay 2 hospitales en el mundo que ya lo están haciendo, obviamente con consentimiento informado y bajo requerimiento de los pacientes, de la misma utilización de los pacientes, ¿no? Que no se quieran intubar.
Todavía no es mucha la base de datos, pero va a suceder, estoy seguro. Cuando damos soporte respiratorio, pues también beneficiamos el ventrículo derecho. Sabemos que tenemos 3 chiflados que nos van a lesionar mucho el ventrículo derecho. Pregunta también de PUEM, de examen, todas las cosas de urgencias. Hipercapnia, acidosis e hipoxemia, esas 3 cosas juntas van a hacer claudicar el ventrículo derecho. Y esas 3 cosas juntas las podemos tratar con el ECMO. La hipercapnia con el gas de barrido. La acidosis, pues mejorando la oxigenación, y la hipoxemia igual, ¿no? Se debe considerar en qué pacientes: ventilación mecánica no efectiva bajo estrategias habituales, insuficiencia respiratoria hipoxémica, insuficiencia respiratoria hipercápnica, bla, bla, bla. Cualquier situación en la que el manejo de la ventilación mecánica sea difícil de que se pueda lograr llegar a metas sin lastimar el pulmón. Tenemos indicaciones, las indicaciones cada vez están aumentando. Son muchas las indicaciones. Tenemos pacientes para trasplante pulmonar conectados. Sí, hemos el equipo de trasplante pulmonar que trabaja brazo con brazo, hombro con hombro con el equipo de ECMO. Son 2 grupos diferentes, pero trabajan en simbiosis. Han tenido muy buenos casos de trasplante pulmonar soportados con ECMO. Lo más importante, siempre que anula un paciente, tenemos que tener la evidencia de que hay actividad cerebral. A veces como analogía, no creo que sea una falta de respeto, pero yo a veces como analogía digo que muchas veces cuando vamos por un paciente a canularlo y lo traemos al centro ELSO, le tomamos un ataque de cráneo a pies, todo. ¿Por qué? Porque son como un kinder sorpresa. Siempre hay una sorpresa dentro que no nos hemos dado cuenta. Y hay casos en los que hay hemorragia parenquimatosa y pacientes conectados a ECMO sin criterios neurológicos, sin actividad cerebral, es una tragedia para cualquier equipo. Porque ¿qué haces con un paciente que no tiene cerebro, pero sus órganos están funcionando y todavía no existe la donación de órganos con ECMO? ¿Va a existir? Sí. ¿Se está desarrollando en España? Sí. Se llama ECMO en asistolia. De hecho, permiten que el paciente caiga en paro para condiciones legales, se conecta, se mantienen los órganos perfundidos, no hay cerebro, bla, bla, bla. Entonces se puede iniciar protocolo, pero en México todavía no existe. Cuando era residente de terapia intensiva en el R1, yo me peleaba mucho y me gustó mucho este artículo porque peleaba mucho que por qué el prono teníamos que hacerlo o primero neurobloqueo y luego prono. Y para decir neurobloqueo y luego prono iban a ser 24 horas porque todavía aguanta. Entonces mañana vemos cómo le va, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer las 2 cosas al mismo tiempo? Y este artículo me gustó demasiado porque lo pone desde la PF de 150 juntos, neurobloqueo y prono. ¿Okay? Y es de los primeros artículos de ART que ya está considerando al ECMO, y cuando lo considera como es como consenso de expertos, no como una indicación con evidencia todavía. Cuando, si bien ECMO no debe ser lo primero que pensemos, la frase todavía puede ser muy peligrosa. Y para eso tenemos criterios EOLIA. Cualquier paciente que tú tengas con una PaFio2 menor de 50 por 3 horas, ya es candidato. Menor de 80 por 6 horas, ya es candidato. Si se fijan, antes, la mayoría de las veces, o todavía sucede, que pasa más de 7 días, 10 días, 14 días, oye, no le fue bien. ¿Y qué tal si lo proponemos para ECMO? Caray, cuando ves todo el expediente, ves el historial de gasometría, y dices, oye, es que ese paciente a lo mejor desde el tercer día ya era un buen candidato. Entonces ya perpetuamos el daño pulmonar con la ventilación mecánica y decimos que va a ser un ECMO, ahora va a ser un ECMO mucho más prolongado, cuando con 4 días de haber sido intubado, pudo haber sido canulado, mantenemos el pulmón en reposo y la recuperación es mucho más rápida. También los criterios César, que son muy similares, los criterios del consenso francés. Pongo esta ambulancia porque esta ambulancia me encanta porque se llama SAMU. Esa ambulancia, pues el sistema francés de medicina es como el canadiense y el chileno, ¿no? Es como cierto, no sé si la palabra correcta sea socialista, pero es igual para todos, ¿ok? Y ahí en esa ambulancia de SAMU, ¿qué creen que hay adentro? Un ECMO, un intensivista, un cirujano cardiovascular y un paramédico. Y si hay un paciente que cae en paro cerca, se van a arrancar y van a practicar SPR. Y ese, lo que Lane Combs es el pionero del SPR. No ha tenido todavía buenos resultados, no lo dudo, que es difícil hacer eso, pero está sucediendo y hay pacientes que han salido adelante. Y están los criterios de la ELSO. A nosotros nos gusta mucho el RCP, lo que el ACLS es para el RCP, lo es el ECMO para la ELSO, ¿no? Es el que nos va a regir. Que próximamente el presidente de la ELSO latinoamericana pues es un mexicano y va a estar en Monterrey, es el doctor René Gómez, que es del Centro Muguerza. ECMO en pandemia, se recomienda que no pasen más de 7 días para decir que en un experto en ventilación mecánica, preferentemente intensivista,
debe dictaminar que el paciente se encuentra en hipoxemia refractaria y que fracasaron todas las estrategias. ¿Cuáles son todas? No son muchas. Ventilación mecánica protectora, prono y bloqueo neuromuscular. No dice APRV, no dice que le pongas óxido nítrico, tampoco dice que hagas unas maniobras de desescalonamiento, la prueba de 30 pruebas de reclutamiento alveolar, que son unas tragedias que los que trabajaron en centros, en varios centros, se dieron cuenta que nada más era para que el paciente sobreviviera el pase de visita, pero no ibas a llegar a absolutamente a nada haciendo ese reclutamiento alveolar. Entonces, si lo normal falla, luego ser candidato para ECMO. Tenemos el REP-Score. El REP-Score les puede ayudar mucho para poder verificar qué paciente se puede beneficiar. Cualquier paciente con 50% de su moneda del aire es más que suficiente. Aquí a la derecha, esta foto no es para la egoteca, no es para que mírenme, sino no puedo ponerla completa por respeto, pero aquí a la derecha, ¿quién cree que está? Uno de nosotros, un urgenciólogo. ¿Ok? Un urgenciólogo canulado de Tlaxcala, que ahorita pues ya es un buen amigo. Muy seguido nos hablamos por WhatsApp, quedamos en que nos íbamos a ver en el Congreso de Urgencias ¿dónde va a ser? En Guadalajara. Él estuvo 67 días en ECMO. En el Instituto Nacional de Cardiología llegamos a la conclusión que íbamos en un principio a atender solamente a doctores, porque los doctores, México fue uno de los países donde los doctores eran los que más caían al principio, más muertes de doctores fueron en México, y él fue el segundo rescatado, ¿no? 67 días. Sentí que se nos murió como 40 veces. Y aún así, él ahorita ni puntos nasales ya trae, ya no, los tuvo, ya no las tiene, ya está haciendo vida normal y de hecho ya lo ha regresado. Ahora sí que el IMSS ya lo regresó a la trinchera, ¿no? Ya está trabajando, ya está haciendo lo que le gusta. Entonces, 67 días en un sector público, ¿ok? Porque el ECMO, mucha gente dice, ay, sí, pues nada más en la privada. No se puede en la pública. Mucho más difícil, porque el compromiso no es el mismo, porque los insumos no son los mismos, porque a mí no me toca, está muy presente, porque tengo mucho trabajo, porque estoy cansado, o porque está el residente por X o Y, ¿no? Sin embargo, éramos 7 residentes de alta especialidad, cuidando constantemente a nuestro compañero amigo urgenciólogo y salió adelante. Si vemos en la izquierda, vemos una cánula con la sangre, vean cómo se ve, oscura, y a la derecha, roja. Aquí está la magia, let the magic begin. Aquí viene desoxigenada, pasa por la membrana y miren cómo sale, 100% oxigenada. Si la membrana falla, yo solamente tengo que estar observando. Si veo que se pone oscura y la saturación del paciente baja, pues seguramente la membrana se está consumiendo. Hay que tener mucho cuidado, las membranas se acaban, las membranas se consumen, las membranas fallan. Hay muchas emergencias en ECMO, hay 12 emergencias en ECMO que te pueden suceder en cualquier momento que debes de estar muy atento y una de ellas es fallo del oxigenador. Cuando pensamos en ECMO venovenoso solamente para ARTS y no, mucha gente está haciendo por otras circunstancias. En este caso de este artículo de Taiwán, en un parque de diversiones muy grande como un Six Flags hubo una explosión. Esa explosión fue a raíz de un material, no recuerdo el material, pero totalmente era muy inflamable y al inhalarlo provocaba muchas lesiones pulmonares. Había tantos pacientes heridos, de los cuales 199 eran críticos, que un número importante de ellos, por estrategia de que no había dónde más ponerlos, llegaron a centros ELSO, llegaron a manos de intensivistas con el switch de ECMO, sin ser de trauma, sin ser de quemado, sin ser de nada. Entonces llega un paciente con una injuria inhalatoria, con una lesión inhalatoria, como le queramos llamar, ¿ok? Y llega a manos, y me llega a manos mías, y yo veo que no lo puedo oxigenar, y la ventilación mecánica lo está lastimando, pues tengo un ECMO ahí, ¿no? Pues vamos a conectarlo. De los 8 pacientes, se dieron cuenta que a los 8 pacientes les fue muy bien, ¿ok? Entonces abrió puerta a que el ECMO no solamente es para el ARTS, el ECMO se puede indicar desde el servicio de emergencias. En la guerra de Irak se agarró mucha experiencia para control de daños. ECMO venoarterial para control de daños en campo de batalla. Se canula, se estabiliza y se traslada al centro quirúrgico más temprano. Obviamente el traslado de ECMO y el traslado crítico de los militares es el mejor que hay en el mundo. ¿Okay? Y sobre todo el de los gringos. De hecho, todo lo que sabemos nosotros sobre los traslados críticos aéreos y terrestres para mejorar los tiempos, lo agarramos de la experiencia que tienen los militares. Este caso es un motociclista, como empático, pues yo también soy motociclista, me gustó ver mucho ese caso. Este hombre se embarra, ¿ok? Y tiene lesiones en muchas partes del cuerpo, ¿no?
parenquimatosa en el sistema nervioso central, hepático, esplénico, pulmonar, un sinfín de cosas. Tiene que entrar a quirófano, no se puede estabilizar, no se puede perfundir, deciden conectarlo a ECMO para control de daños. ¿Ok? El paciente le fue muy bien. Para sorpresa, sabemos que el ECMO tenemos que manejarlo anticoagulado. Decidieron no anticoagularlo, mantener el ECMO en una velocidad más rápida para que la sangre no se trombose en la membrana y en el circuito, y el paciente le fue muy bien. Y poco a poco fueron lloviendo casos en diferentes lugares del mundo donde ECMO en trauma, ECMO en quemados, ECMO en fístulas traqueales, ECMO en personas que tienen lesión en cuello, que tienen que manejar la vía aérea, ECMO en un sinfín de cosas, incluyendo CPR, y se está agarrando mucha experiencia. Lo más importante ahora es qué cánulas usar y qué modalidad. Normalmente ya no hacemos venodisección. Venodisección tiene que ser pacientes muy obesos. Normalmente, como ustedes hacen un catéter venoso central, como utilizan el ultrasonido, así lo hacemos nosotros. Con una técnica de Sellinger ponemos un introductor y después del introductor va la guía. La guía y luego las cánulas. ¿Quién lo puede hacer? Todos debemos saber hacerlo. ¿Por qué? Siempre hemos pensado que si A no está, B lo debe sustituir con los mismos conocimientos. Aunque A es más experto, B tiene que aprender a defenderse. Siempre. Cualquier persona debe hacerlo. Ya sea transversal, longitudinal, oblicuo. Y la primera función del ultrasonido del paciente que será candidato a ECMO es objetivar la cánula ideal. Esas son las cánulas. Esta es la que va en la femoral, esta es la que va en la yugular, o esta va en la yugular y es una cánula doble lumen, donde son para menores flujos, pacientes que tienen un EPOC exacerbado, fibrosis pulmonar, por aquí mismo, como si fuera un Majorcar, más grande que un Majorcar obviamente, pero aquí mismo le meto y le saco la sangre. La cánula ideal es la cánula más grande posible con base al diámetro. Siempre hagan amistad con nosotros especialidades. La persona que está aquí arriba a mi izquierda, es un cirujano. El paciente estaba suficientemente estable como para, era un retiro de ECMO, y estaba suficientemente estable para hacerlo y fue por venodisección porque era muy obeso, y aprovechar y decirle, déjame hacerlo. Yo sé que tú eres el experto en eso, pero tengo que agarrar habilidad. Siempre, siempre, siempre como residentes de urgencias y como urgenciólogos, no se peleen con nuestras especialidades. Aprendan lo poquito los pros, tips de las otras especialidades. Les va a servir mucho. El subsifoideo de vena cava es indudablemente, con eso lo podemos guiar una simple canulación. Nosotros ponemos el subsifoideo que ustedes saben hacer, como si quisieran ver la vena cava, pero por aquí va a aparecer la cánula de ECMO cuando la están metiendo. Y tú puedes guiar, ¿no? Tú puedes guiar la canulación. En este caso, por ejemplo, fue un paciente que fuimos a rescatar a Colima, intensivista, cirujano, intensivista, ese soy yo. 3 personas, un solo paciente crítico, a 400 kilómetros de distancia del centro ELSO, y tuvimos que ir por él, estabilizarlo y llevarnos del centro ELSO. Entonces tienes que ser como si fuera multitask, ¿no? Como intensivista también tienes que hacer ecocardiografía transesofágica, también tienes que valorar otras circunstancias para poderlo estabilizar y sacar. Siempre la misión, la clave es estabilizar lo rápido posible y sacarlo rápido de ese lugar e irnos. La posición de las cánulas es muy importante y si vean, no es tan difícil. Las cánulas tienen un alma de acero. Este alma de acero es hiperecoico, ¿ok? Entonces podemos ver que a través de la cava va avanzando y podemos decirle al cirujano, detente, detente, le estás pegando la aurícula, le estás pegando el septum, que es lo que tenemos que hacer. Si ven, no son pacientes sencillos. Este es un paciente del Instituto Nacional de Cardiología que nunca se me va a olvidar. Vean todo lo que rodea a este paciente. Por eso, ECMO no se pelea solo. ECMO no es el éxito de una sola persona. Nadie puede. Vean esto. Recuperador celular. Bombas de infusión para tirar para arriba y regalar. Balón de contrapulsación. Obviamente el calentador térmico. El ECMO. Ecocardiografía transesofágica. Por aquí está la sonda. Ventilación mecánica. Por acá está el neuromonitoreo. Monitor. Todo suena al mismo tiempo. Eso sales con cierto delirium, el propio intensivista sale con cierto delirium de escuchar tantas cosas y tanto estrés para mantener vivo este paciente y aparte con el esternón abierto. ECMO no se pelea solo. Siempre hay que aprender a reconocer las complicaciones, el verdadero temor. Mucha gente en las redes sociales festeja cuando canula un paciente, pero ahí no está la cosa, ni cuando lo canulas, ni cuando lo decanulas. El verdadero éxito está cuando el paciente está en su casa y te manda un WhatsApp dándote las gracias o mostrándote una carne asada o algo así por el estilo. Entonces, a lo mejor, por ser tan escépticos o novatos, nos emociona que lo canulamos,
pero en realidad no sabes en lo que te acabas de meter, ¿no? En mi mente siempre ha sido como que todos nos subimos a una avioneta estartalada y vamos a cruzar una tormenta. Entonces somos 5 personas en una avioneta que va todo mal, ¿no? Y en momentos va a fallar el ala. Y de mis 5 compañeros que están aquí, alguien es experto en el ala y se va a encargar de eso. Y de momentos va a fallar el motor y alguien es experto en el motor y se va a encargar. Y de repente el tren de aterrizaje no puede bajar y alguien se va a encargar de eso. Y así vamos a estar a veces meses. Las cánulas o el ECMO más longevo de México lo tenemos en el Muguerza, con pacientes de 130, 140, 150 días en ECMO, despiertos, caminando, esperando que el pulmón haga su magia o esperando trasplante. ¿Okay? Muchos de esos pacientes que creemos que van a ser trasplantados o que van a caer en trasplante recuperan. No se sabe todavía cómo o qué sucede, pero después de 4, 5, 6 meses, de repente empiezan a recuperar la función pulmonar, ¿no? Hay complicaciones neurológicas, complicaciones pulmonares, hemorrágicas. Vean este. Este es un coágulo que sacamos con broncoscopía, obviamente, de la vía aérea. Fue tanta la hemorragia alveolar que tuvo este paciente que pudimos recrear por fuera el bronquio en forma de coágulo, ¿no? Como si fuera, ¿se acuerdan de, bueno, a lo mejor yo estoy más viejo que ustedes, bueno, estoy más viejo que ustedes, los Crippy-Crawlex, bueno, así tal cual un Crippy-Crawlex de coágulo en forma de bronquio. Hay complicaciones vasculares, cardiovasculares, complicaciones renales, infecciones hematológicas, hemorrágicas, ¿ok? Tenemos que estar regulando la hemoglobina, el flujo, qué tanto puedo acelerar el ECMO, qué tanto lo puedo frenar. La ventilación mecánica, no se peleen por la ventilación mecánica. Todavía hay mucha gente en redes sociales que si ventilación control presión, que si control volumen, que si APRV, que cuál es la mejor. La mejor ventilación mecánica en ECMO es la que no tiene el paciente. Es la que extubamos inmediatamente al paciente, la que le sacamos. Lo que el objetivo es disminuir ese daño que induce el ventilador. Limitar el estrés, limitar la telectrauma, todo lo que nos lleva a una ventilación mecánica. Yo la verdad de ventilación mecánica, les voy a ser honesto, soy intensivista, la sé manejar, la domino muy bien, la conozco perfecto, me aburre. ¿Por qué? Porque un centro ELSO de experiencia, la ventilación mecánica se vuelve algo de segundo nivel. Ya no me preocupa la ventilación mecánica. Mi objetivo es quitarle el ventilador lo antes posible y mantenerlo obviamente en ultraprotección, pero no me ando peleando que si es mejor mitocondriar, que si esto, que si el flujo, que seca, no. Mientras no le provoque daño al ventilador, a veces que nada más lo tenemos que el pulmón haga esto, apenas y se mueve, ¿no? Ya que esté bien despierto el paciente, fuera tú. Hay diferentes estrategias, que si el volumen, que si PIP, que si cuánto frío, que si cuánto plató, solamente que no pase la pico de 30, que el fío no sea mayor a 40, porque no hay que darle fío para evitar biotrauma, que no esté polinéico el paciente con un respiratorio incontrolable para que no se autoinduzca lesión, y con eso es más que suficiente. Algunos mencionan la estrategia del open lung o el pulmón cerrado, es decir, con PIP o sin PIP, el mejor, el que no tenga PIP, el no tenga el ventilador. Vean esto. Arriba a la izquierda es un paciente como ustedes, como yo, aparentemente sanos, caras vemos, a verlos no conocemos, y así se ve el alveolo. A la derecha, la ventilación mecánica de 1970-1980, ventilación mecánica no protectora. Vean cómo se ve. ¿Qué ven aquí? ¿Se acuerdan de la diapositiva de daño alveolar difuso? Membranas hialinas, neumocitos hiperplásicos, ya se perdió la configuración. Acá, lo que estamos haciendo ahorita, ventilación protectora en el paciente que no está en ECMO, si ven mal. Pero vean lo que pasa con la ventilación ultraprotectora. Técnicamente se ve igual o muy similar a la del testigo, o sea, la del paciente sano, ¿no? Ahora, imagínense, retirándole la ventilación mecánica y dejando que el pulmón se recupere y tome su tiempo para recuperarse. Porque, ¿qué es lo que mata a los pacientes de ARDS? Que el pulmón no se recupera lo suficientemente rápido para poder mantener una oxigenación en el cuerpo y el paciente fallece. Entonces, lo que hacemos es, Don Gorri, con el ECMO te voy a oxigenar, te voy a mantener vivo, te voy a dar lo que necesitas y le voy a dar tiempo a tu pulmón a que cuando se le ocurre, cuando quiera, se recupere. Y así es lo que sucede. El PIP, que si lo subes, que si lo bajas, que si la oxigenación, que cuánto PIP. No, el PIP ni lo tocamos, ni me preocupa, ni lo volteo a ver. Ni la ventilación mecánica no convencional, ni la volteo a ver la APRV, ni volteo a ver nada de eso. El prono ni lo volteo a ver, no me sirve de nada pronar a un paciente en ECMO, es ilógico. Por más estudios que han salido, que algunos mejoran, lo único bueno que puede ser al pronar a un paciente es el cambio de posición. Se mueven secreciones, le quitas las lesiones por úlceras,
puedes hacer mejorar muchas cosas, pero pronar un paciente con ECMO, créanme, si de por sí la pandemia nos enseñó a pronar pacientes intubados y es un riesgo, con ECMO es mucho, mucho más riesgoso. Siempre los pacientes debemos de mantenerlos con balances negativos, que estén con diuresis, que estén orinando constantemente. ¿Ok? Los fármacos en el ECMO, la membrana y el circuito secuestran mucho fármaco. Entonces no nos llama a llamar la atención y tampoco decir que el paciente es un junkie porque el propofol lo tenemos muy alto, porque la dexmedetomidina está muy alta, porque en realidad muchos se secuestran en el sistema. A modo superficial, ¿cómo manejamos un ECMO? Como PIT. ¿Qué queremos? Saturaciones arriba de 75, no 90, no 80. Con que está saturando 75, 80%. No es hiperlactatémico. Tenemos una presión de oxígeno arriba de 45, más que servido. No hay que darle más. No me debo de preocupar. ¿Quién es mi mayor indicador de anaerobiosis? El lactato. Si el paciente está saturando 85, 80 en el monitor, la gente que no sabe ECMO o que va a la terapia ECMO y ve eso, se asusta, se nubla la vista nada más de ver personas saturando 80% diciéndote, hola doctor, buenas tardes con saturaciones de 80%. Pero no están hiperlactatémicos y le estamos otorgando técnicamente lo que necesita. El winning en ECMO es muy importante, es muy interesante saber en qué momento se lo vamos a quitar. En mi mente es como en qué momento la nave Discovery o la Challenger se despegaba de los propulsores. Siempre lo hacían en un momento indicado, ¿no? Si no, explotaban. Si era un momento indicado, pues solamente los propulsores se iban y la nave continuaba su camino. Así dice el paciente. Si no somos cautelosos, si no lo manejamos con mucho cuidado y no vamos a ir a ningún lado, eso va a explotar, ¿no? Entonces, el winning, cuándo retirarle el ECMO a un paciente, es un tema muy interesante. A veces puede ser a la semana, a los 5 meses, a las 3 semanas, nunca sabemos cuándo va a ser. De repente un día amanece el paciente con índices de oxigenación altísimos. Dices tú, ah, caray, este hombre ya está saturando 95, bájale el aporte del ECMO, le bajas el aporte del ECMO y ya no lo está requiriendo. Ah, caray, cierras flujo, cierras FIO, cierras gas de barrido y dejas el ECMO circulando con el paciente pero sin oxigenar. Es decir, va a haber sangre oscura en la cánula donde sale y en la cánula donde regresa. Pero solamente está ahí centinela, porque si falla en menos de 24 horas, pues nada más bien sencillo. Vuelvo a abrir la válvula y le vuelvo a entrar oxígeno. Algo tan difícil, tan complicado y con muchos riesgos para manejar, solamente le puedo mover 3 cosas al ECMO. Revoluciones, gas de barrido y FIO. Nada más hay 3 botones que ahora sí, como changuito puedo tocar. Pero con esos 3 botones, si no los sé dominar, es más que suficiente para poder empeorar al paciente, ¿no? Normalmente el winning lo hacemos de 12 a 24 horas. Vean lo que hacen los franceses. ¿Han visto estas fotos? A mí me encantan estas fotos. Este es en el metro. En el metro, un paciente cae en parada cardiorrespiratoria y aquí está probablemente un R de urgencias o paramédico. Aquí está una doctora. Aquí está el de SAMU, el paramédico perfusionista, y aquí está nuestro buen amigo el ECMO, las cánulas, si ven la roja y la azul. Y se ve claramente aquí como la roja está más roja y la azul un poquito más oscura, donde ya está en función, tienen un paciente circulando. Ahí podría ser cualquier Vips, cualquier Samurs, ¿no? Es una cafetería también en Francia. Y aparte, aquí tenemos el Lucas, compresiones mecánicas extracorpóreas. Entonces es muy padre. De hecho, en el hospital donde trabajo ahorita, tenemos ese Lucas dispositivo y eso libera mis manos. Le ponemos el Lucas, empieza a dar las compresiones y yo tengo mis manos libres para poder hacer otras cosas, trabajar en otras circunstancias, mientras las compresiones son efectivas. Son las mejores compresiones que puede haber. No hay residente urgenciólogo, por más fuerte o arrogante que podamos ser para el RCP, que le gane a las compresiones mecánicas que hace Lucas. Es impresionante la línea de pulsatividad como la da, como si estuviera hasta hipertenso. Y aquí es en un museo. El paciente ahí está el piso, aquí está el ECMO, está canulado y todo el servicio de SAMU, todas las personas alrededor de. Esto lo hicimos en la Ciudad de México, fuimos pioneros en la Ciudad de México, donde siempre es importante esta frase que me gusta mucho, que no es mía. Encuentra a alguien que tenga lo que tú no tienes y hagan equipo. Y un buen conocido, amigo, tenía esta Suburban que pues se veía muy bonita para los eventos, ¿no? Dije, ¿y qué te parece si la dejamos para llamadas ECMO, códigos ECMO? Que no sea, que sean en otro hospital, donde yo me pueda trasladar con el cirujano, en lugar de movernos en la ambulancia grandota, todo lento, nos vamos en la Suburban, tenemos el equipo en la cajuela y así fue. En el periférico, en el segundo piso, empezamos a tener llamadas de otros hospitales, nos movíamos en la Suburban
llegábamos bien rápido, bajábamos todo el equipo, canulábamos el paciente, ¿ok? Y ya después, bueno, o también el traslado aéreo, que es de los primeros traslados que empezábamos a hacer, volar con un paciente de 35,000 pies de altura con estos dispositivos. Cuando la cabina está presurizada a 8,000 pies, todo puede salir mal. El ECMO lo rodea muchas personas en un hospital. Es el área roja del hospital, ¿no? El decisión de, oh, el ECMO, él es del ECMO. Bueno, imagínate en ese paciente donde nada más estás tú, un cirujano, otro perfeccionista y otro intensivista. 4 personas para pelear con un paciente en caso necesario y que se estabilice, y actuar dentro de la cabina de un Learjet E35 es sumamente incómodo y difícil. Se tiene que hacer, pero es sumamente incómodo. Ya después de que la Suburban llegaba, anulábamos el paciente, ahora sí llega la ambulancia tipo 3. ¿Cuál es la tipo 3? La típica de doble rodado, caja grandota, donde ya cabemos todos, y ahora sí regresamos con el paciente ya canulado en una ambulancia normal. Pero para poder llegar fue muy rápido en una Suburban. Este dispositivo que está aquí es una circulación extracorpórea perioperatoria. Tiene un nombre, la marca se llama Sorin. No está hecha para ECMO móvil, pero aprendemos a trabajar con lo que tengamos. Todas las máquinas estaban funcionando en ese momento, no había máquinas disponibles más que esta. Hicimos un traslado con un maquinón enorme, que era un alto riesgo. De hecho, yo iba sentado en el piso entre la máquina y el paciente, agarrándole la cánula, moviéndonos por el periférico, y no fue nada sencillo, pero lo logramos. Como decía mi jefe en el Instituto Nacional de Cardiología, todo esfuerzo valió la pena cada maldito segundo. Esta es la membrana, la última membrana que le quitamos a nuestro amigo el urgenciólogo. Se los presento. Ahora sí ya salió en esta foto. Él es el urgenciólogo de Tlaxcala. En ese momento, yo todavía estaba en la Ciudad de México. En ese momento él todavía tiene oxígeno, puntas nasales. Ahorita ya no está con puntas nasales. Conclusiones. Siempre hay que saber el candidato ideal, la cánula ideal, la posición de la cánula, sobre todo resolver complicaciones. Si quieren aprender de ECMO, la Biblia de nosotros es el Red Book, así se llama. El Red Book, ya vi varios screenshots, muy bien. El Red Book es nuestra Biblia, con donde viene toda la información. La última actualización es la quinta edición. Si quieren tener como residentes de urgencias o como urgenciólogos mayor capacitación y formarse como ECMO especialistas, con mucho gusto son bienvenidos en el diplomado de ECMO Educación en la ciudad de Monterrey. Screenshot, bien. Muy bien, lo lograste. ¿Y ahora qué? Es importantísimo. Un paciente, cuando lo decanulas de ECMO, es igual de importante como si tuviera ECMO. El decir, ya le quitamos el ECMO y ahora sí queda servicio tratante, o a su suerte, es un error. 50% de los pacientes van a sobrevivir a la retirada del ECMO, ¿ok? Pero 60% al egreso hospitalario. Entonces, hay que estar detrás de ellos para sacarlos lo más rápido del hospital y que regresen a la vida normal. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta sesión.